departamentales lo que sucede en el interior de nuestro país. Vamos a colocar en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre. Violencia de género deja niños sin hogar en sus titulares. El MP reporta 89 casos en lo que va del año. En enero el INASIF efectuó 52 necropsias de mujeres ultimadas. La violencia contra mujeres ha dejado secuelas dentro de la sociedad, sobre todo niños que han quedado huérfanos según organizaciones sociales y de los derechos humanos. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, aún existe gran cantidad de familias con problemas por falta de alimentos a raíz de la sequía que afectó diversos departamentos en el pasado 2015. Ahora se hizo entrega a los pobladores de Rabinal y Purulá. Beneficiados indican que a pesar de ser mínima la ayuda, les apoyan en la crisis económica que viven en la actualidad por la falta de cosechas de las que han sido afectados en los últimos 3 años. Se nos está entregando precisamente arroz, frijol, CSB y se nos está entregando maíz. Se nos está dando alrededor de 82 libras. Reduce el gasto a la canasta básica. Para las autoridades de Rabinal son más de 200 familias las beneficiadas en esta entrega que se consiguió por medio del hermano país de Brasil. Haciendo un total de 17 comunidades beneficiadas con beneficiarios directos de 238 personas. Vía telefónica, los representantes del MAGA indicaron que esta entrega es una donación de Brasil y que es para completar las últimas 2 entregas de alimentos que dejó pendiente la administración de Pérez y Valdetti. Nosotros estamos completando la ración quinta y sexta en todos los municipios, ¿verdad? Que les faltó 2 raciones para completar las 6 que Operación Oportunidad había ofrecido. Y esto lo estamos haciendo con una donación de alimentos que consiguió el Ministerio de Agricultura. En el mes de marzo se implementará otra ayuda que es apoyada por el Programa Mundial de Alimentos. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Gracias, Lorraine. Y vamos a otros temas también que son interesantes. Exactamente, tenemos que hablar precisamente de los efectos del cambio climático, pero en esta ocasión la noticia es positiva, dicen los científicos, y es que la majestuosidad de las mariposas monarca, cuya migración se ha visto amenazada en los últimos años a raíz del cambio climático, bueno, se vuelve a ver. Y en esta temporada 2015-2016 se ha visto triplicado el número de mariposas y dicen esto trae una nueva esperanza para esta especie. La migración de mariposas monarca desde Canadá y Estados Unidos hacia México se triplicó en la temporada 2015-2016 gracias a las acciones de los 3 gobiernos norteamericanos. Desde noviembre pasado, las mariposas que arribaron a hibernar a México después de haber recorrido más de 4.000 kilómetros ocuparon un total de 4 hectáreas de bosques frente a poco más de 1 hectárea en la temporada anterior. Las autoridades celebran, pero igual pidieron no bajar la guardia. Lo que está mostrando el monitoreo científico es que hay una aparente tendencia en recuperación en los últimos 2 años. Por eso son muy buenas noticias, pero recuerden que hace 2 años llegó a menos de 1 hectárea. Ahorita hay un poco más de 4 hectáreas, son buenas noticias. Pero las amenazas para la monarca, para esta población migratoria, siguen. Las mariposas han sufrido la disminución de su alimento, el algodoncillo, por el uso de pesticidas en Estados Unidos y Canadá, pero también las nuevas condiciones climáticas extremas en su ruta migratoria y la tala de árboles en México. En otras noticias vamos a hablar del medio ambiente. También la contaminada bahía de Guanabara, en el Río de Janeiro, recibió el último adiós, pues muchos aseguran que ha muerto debido a los altos niveles de polución y también por el abandono. Un ataúd y muchas oraciones en este funeral simbólico que realizaron activistas en la playa de Botafogo, en el corazón de Río de Janeiro. Denuncian la contaminación en la bahía de Guanabara. En el agua encontramos desde desechos humanos, de cloacas, basura que también viene de los manantiales y afluentes que llegan aquí hasta la bahía. La bahía será el escenario de competencias de vela en los Juegos Olímpicos de agosto y las autoridades prometieron limpiarla, pero hace unos meses admitieron que será imposible. Estamos a 200 y pocos días y hasta ahora. Estamos a 200 días y hasta ahora mucha disculpa, mucho discurso y ahora la culpa es de la crisis. Pero hace 6 años, cuando ocurrieron los desvíos, las superfacturaciones, los enriquecimientos ilícitos, el país estaba en la cima, en la cresta de la ola. ¿Y por qué las autoridades hace 5 o 6 años no hicieron prácticamente nada? ¿Y por qué las autoridades de 5 o 6 años atrás no hicieron prácticamente nada? Los Juegos Olímpicos comienzan el 5 de agosto.
Y así entonces continuamos con más esta mañana. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora, 6:20, la información resumida también. Aquí les presentamos los títulos más importantes de Guatemala y el mundo. Pilotos de rutas de Antigua y Guatemala hacia la capital sufren de amenazas y ataques por parte de extorsionistas, quienes afirman que si no les contestan las llamadas telefónicas, seguirán atacando a los pilotos con más asesinatos. Y con pruebas de luminol, el Ministerio Público encuentra suficientes evidencias en el vehículo decomisado a un hombre que fue detenido bajo sospecha de haber dado muerte a su esposa. El joven de 20 años la habría asesinado en un ataque de celos y la enterró en la parte trasera de un taller pidiendo permiso para supuestamente enterrar a un perro. Pitos, sartenes, carteles y tambores se reanudaron las manifestaciones en el país en contra de la impunidad. Los guatemaltecos frente al Congreso de la República exigen que se aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Elementos del Comando Naval del Caribe del Ejército de Guatemala incrementan vigilancia en las aguas del río Sarstún, que limita con Belice, ante el intento de invasión de un grupo de beliceños a un islote ubicado en Livingston y Zabal. Al menos 133 kilos de cocaína fueron decomisados en 2 departamentos del país y San Marcos. Una avioneta cayó a tierra con 33 kilos en su interior. Lo mismo ocurrió en Izabal, donde se encontró un contenedor que venía de Panamá con más de 100 kilos de droga. ¿Qué sucede en el mundo? Nosotros también se lo comentamos. Tras el inicio de la tregua entre grupos rebeldes y el ejército del presidente Bashar al-Assad, los habitantes de las zonas destruidas regresan a las calles y a los parques a tratar de recuperar sus vidas. Y en Rusia, un accidente minero provocado por la explosión de gas Grisú se convierte en el peor en varios años. La cifra de fallecidos asciende a 36. El presidente ordena la creación de una comisión de investigación de la tragedia de manera inmediata. 6 de la mañana, 22 minutos, esto es lo que está ocurriendo a esta hora y nos vamos a las calles rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona. Es él el encargado de darnos más información, noticias de último momento, lo que está sucediendo en Guatemala, él lo comenta desde afuera. Y te escuchamos con atención, Alberto, buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días. Pues se tiene previsto que a las 10 de la mañana varios elementos de la Policía Nacional Civil de distintas comisarías de Ciudad Capital pues estén brindando una conferencia de prensa con relación a que estarán denunciando ante las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos problemáticas que se están registrando en sus comisarías, como la falta de alimento, también la falta de uniformes, la falta de mejoras dentro de las propias comisarías. Es importante comentar que la semana pasada, pues las autoridades de la PDH realizaron una visita a distintas comisarías, principalmente del departamento de Escuintla, Quetzaltenango, también del oriente del país, donde dieron a conocer y han verificado que en estas comisarías, subcomisarías y subestaciones policíacas, pues no hay las debidas mejoras, principalmente la falta de energía eléctrica, también la falta de baños dignos para que los elementos de la PNC pues puedan ingresar y realizar sus necesidades en dichos sanitarios. Dentro de esta visita que realizaron las autoridades de la PDH también verificaron que los propios agentes de PNC tienen que comprar sus propias balas para sus armas de fuego porque, según se ha dado a conocer, las autoridades del Ministerio de Gobernación no brindan lo necesario. Entonces, repito, esta mañana los elementos de PNC de Ciudad Capital se estarán uniendo a la molestia de los agentes policíacos del interior de la República, donde destaca la falta de energía eléctrica, y esto ha generado, según la propia denuncia que ha presentado la PDH, es que los agentes de la PNC pues dieran a conocer que la falta de luz en la comunicación, también vía teléfono, radio y también radios transmisores entre las diferentes comisarías, ha causado el incremento de hechos violentos dentro de las propias áreas donde los agentes de PNC, específicamente del departamento de Escuintla y de Quetzaltenango, pues realizan sus visitas diariamente. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias.
Bueno, muchas gracias por la información, muy amable, Alberto. Son las 6 de la mañana, 25 minutos, así están las cosas en la ciudad de Guatemala. Y ahora hay que ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo. También tenemos información internacional. Alejandro, contigo. Desde El Salvador, el diario de hoy está hablando de lo siguiente. Familiar de acusado increpa al arzobispo, cura ligado a presunto abuso de menores. El arzobispado informó que suspendió al párroco de Panchimalco, José Antonio Molina, es el titular central. Sin embargo, en la foto principal también inician pruebas en nuevo túnel, dice, es un arreglo vial de la ciudad en San Salvador. Y obviamente también habla de lo ocurrido con los Óscares anoche, pero cita más que todo a Mad Max, que se alzó con 6 estatuillas de las varias nominaciones que tenía para hoy lunes 29 de febrero de 2016, es lo que titula el diario de hoy desde El Salvador. Iniciamos las noticias del mundo y lo hacemos en Siria, donde los vecinos de las varias ciudades regresaron a las calles, a los parques e incluso a los trabajos. Tras el inicio de la tregua entre rebeldes y el ejército, muchos buscan recuperar de alguna manera los días perdidos en esta guerra interna. La gente salió a las calles y los niños volvieron a los parques. Las principales ciudades de Siria despertaron sin el estruendo de las bombas tras el alto el fuego entre el régimen y los rebeldes. Nos levantamos y había ruido. Generalmente hasta la tarde no pasa nada debido a los aviones. La gente se queda en su casa. Pero ahora no escuchas el sonido de artillería o aviones. Nos sorprendió que el régimen respetara esta tregua. Es la primera vez. El acuerdo aplicado es auspiciado por Estados Unidos y Rusia y respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero solo afecta a las zonas de combate entre las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes sirios. Quedan excluidos los grupos yihadistas Estado Islámico y Frente al-Nosra, brazo sirio de Al-Qaeda, que controlan más del 50% del territorio. Señal de que no será fácil, varios obuses cayeron sobre Damasco, bastión del régimen, en un incidente atribuido a yihadistas. Siempre en este tema, el mediador de Naciones Unidas en Siria anunció su intención de convocar para el 7 de marzo una nueva ronda de negociaciones de paz. Un esperado acuerdo de alto el fuego en Siria entró en vigor la madrugada del sábado. La tregua, respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, es la primera de este tipo en este conflicto que desde 2011 ha dejado más de 270.000 muertos y obligado a más de la mitad de la población a exiliarse. No hay duda de que no faltarán los intentos por socavar este proceso. Estamos listos para ello. No debería impresionarnos, no deberíamos preocuparnos demasiado. Deberíamos darnos cuenta de que esto es parte de cualquier cese al fuego y de hostilidades. El mediador de la ONU en Siria anunció además su intención de convocar para el 7 de marzo una nueva ronda de negociaciones de paz en Ginebra. En Rusia, tras el accidente minero que ocurrió el pasado fin de semana, la cifra de fallecidos se ha incrementado a 36. Este incidente es considerado por las autoridades como el peor en varios años y en esa nación el presidente Vladimir Putin anuncia una investigación al respecto. El accidente minero en Rusia, que comenzó el pasado jueves con una explosión de grisú, pasó a ser considerado el peor en varios años en ese país. El balance de fallecidos subió a 36 tras la muerte de 6 rescatistas en una segunda explosión y la decisión de dar por muertos a los 26 mineros que habían quedado inicialmente atrapados. Según la empresa que explota la mina situada sobre el Círculo Polar, quienes habían quedado atrapados no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir, por lo que se suspendió la operación de rescate. Los accidentes mineros son comunes en Rusia y en otras ex-repúblicas soviéticas, donde las instalaciones no han sido modernizadas desde la caída del comunismo. 6:29, continuamos con más. Y nos vamos ahora rápidamente al deporte. Hay mucho que compartir a esta hora del día para ver qué pasó este fin de semana, Anitza. Así es, de unos días bastante activos y aquí tenemos el resumen de lo mejor. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos. Qué gusto que esté iniciando su mañana junto a la información de BLM Noticias. Por supuesto, a destacar el deporte nacional y empezando siempre